lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y ya estamos en un nuevo segmento de podcast. Resulta que cuando nosotros decidimos ya disolver una unión de hecho o un matrimonio, no es que las cosas terminan ahí. Pueden empezar a salir un sinnúmero de problemas cuando no hay un acuerdo. Entonces, lo más recomendable y aconsejable es mediar, incluso por nuestra propia salud mental y nuestra salud económica también. Y para hablar del tema ya estamos junto a María Elena Guillén. Ella es especialista y experta en mediación, quien nos va a ayudar dándonos consejos y tips para que este divorcio o disolver una unión de hecho termine, entre comillas, con un final feliz. Sí, María Elena, bienvenida. manera. Muchas gracias, Elsie. Primero, contarte que la mediación es un mecanismo de solución de conflictos que no es nuevo, no es un invento, es algo que nos ampara la Constitución, tenemos una propia ley de arbitraje y mediación, eso ya tiene más de 25 años. Que no sea la primera opción no quiere decir que no exista. A veces tu abogado de confianza no te la recomienda y es lo más rápido y lo más salomónico y lo mejor porque nace de ti. En un juzgado, el juez decide por ti, claro, con todos los elementos y toda la narrativa que tú le dices, que tú le cuentas, pero no sale de ti la solución. En mediación no hay que esperar largos tiempos para la audiencia. Esta audiencia es de manera directa, es rápida y sobre todo que nace de tu propia necesidad y tú la vas construyendo con la ayuda de un mediador. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que hacemos en una sala de audiencias. Ahora, cada centro y cada mediador tiene su forma de trabajo. A nosotros en Resolver nos caracteriza que somos empáticos, cercanos, hacemos un vínculo directo porque atrás de eso hay una historia. No es un solo caso, es una necesidad, es un dolor o más bien es una solución, ¿correcto? Entonces, cuando hace esta intervención una persona que dice, ya nos acordamos con mi esposa que nos vamos a divorciar y queremos divorciarnos rápidamente en una notaría. Ah, ya, perfecto. Pero antes de ir a la notaría tienes que llevar un acuerdo de mediación, siempre y cuando tengas hijos menores de edad. ¿Por qué tengo que ir a una sala de mediación? Porque tienes que acordar los alimentos, las visitas y la tenencia de tu hijo, ¿correcto? Entonces ahí viene la pregunta también importante, dejando a un lado los hijos, es ¿cómo te casaste? ¿Tienes capitulaciones matrimoniales? ¿Hiciste sociedad conyugal mancomunada? ¿O en su defecto tienes una liquidación de sociedad conyugal? Y la mayoría de mis clientes me preguntan, ¿y qué es eso? No saben, no tienen una idea de cómo empezar. Cuando tú te casas, antes de casarte, tú puedes sentarte con tu pareja y decidir hacer capitulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Lo tuyo es tuyo y nosotros decidimos en el momento si queremos que haya algo que sea nuestro. O siempre va a ser lo tuyo y lo mío, porque dentro de esas capitulaciones hacemos separación de bienes. ¿Correcto? Ya. Hasta ahí vamos bien. Sí. Ahora, vamos a suponer que como tú o como yo nos casamos. ¿Cómo te casaste? ¿Con bienes mancomunados o con liquidación de sociedad conyugal? No tienes idea. Como todos los mortales, vamos, nos casamos en registro civil, así después, es, registro civil, dependiendo después de tu la eclesiástica religión, y ya está. y listo, perfecto. Entonces te casaste con bienes mancomunados, es decir, todo es de los dos. Exacto. Tanto lo bueno como lo malo, porque aquí no solamente sumar hasta y las sumar. deudas. Todo, sobre todo las deudas. Y ahí vienen los grandes problemas. Entonces, cuando tú vas y decides divorciarte, crees que firmas el divorcio y chao, no lo viste más al señor o se siguen hablando únicamente por los hijos. No funciona así. Tienes que liquidar también tu sociedad conyugal. Entonces, ¿qué eran las capitulaciones? Es tienes un documento, un instrumento que lo haces en compañía de tu abogado, haces una minuta, vas a la notaría, la protocolizas y eso puede contener también una liquidación de la sociedad conyugal o separaciones, cada uno tiene lo suyo, separación de bienes. Es decir, nos casamos, tú vienes con tu paquete, yo vengo con el mío o vengo más bien con las manos vacías, pero quiero que lo que compremos sea solo mío o solo tuyo, dependiendo de quién tiene. Ahora, por ejemplo, Claro. Estoy en una mediación, ¿no? Lo que inicialmente decías, Marilena, la tenencia de los hijos, Sí. la manutención de los hijos, pero cuando, en este caso, la mujer gana menos que el hombre, ¿no? Así es. Las va a ver difíciles. ¿Hay tal vez algún acuerdo en la mediación de alguna pensión extra para la mujer o cómo funciona eso? A ver, ahí tenemos que separar dos cosas. Una cosa son los hijos, que es alimentos, visitas y tenencias, y otra cosa son alimentos congruos para la esposa. Entonces vamos poco a poco. Ya, listo, tenemos todo solucionado. Si hay una sociedad mancomunada, hay que liquidarla. Entonces ya serían tres cosas que hay que resolver, ¿me entiendes? Vamos por hijos, pensión para la señora y dentro de eso la liquidación de la sociedad conyugal.
¿Está bien? La liquidación es un inventario. ¿Qué tenemos? Lo bueno, lo malo, el debe y el haber. Deudas, acciones, terrenos, casas, carros, o en su defecto una cuenta bancaria con un ahorro programado, pólizas del banco. Hay una infinidad de cosas que llenan un inventario. Ese inventario nos lo dividimos de la forma, no es como en el juzgado que te va a dividir 50 y 50. En la mediación sí se hace de manera voluntaria. Es decir, yo sé que él pagó la entrada de ese carro y que además pagó las cuotas y que ese carro es su adoración, porque los hombres tienen a veces mucho apego por los vehículos. Listo, ese carro es tuyo, no quiero nada. Pero entonces cedamos, vamos nivelando, vamos a hacerlo lo más justo posible. Ese carro cuesta $35,000 y lo mismo cuesta un terreno en la playa que nos compramos alguna vez en Olón. Listo, entonces tú te quedas con el terreno. Entonces lo empezamos a hacer lo más justo posible, pero sobre todo conservando para ti algo que te dé protección, tranquilidad. Ahora, hablamos de los alimentos congruos. Cuando la pareja hace un acuerdo que la esposa se quede en la casa, que no trabaje, que críe a los hijos, fue una decisión junta. Entonces tú tienes que prever que esa mujer, al momento de terminar ese matrimonio, tenga una vida digna y no pierda su estilo de vida. Entonces el congruo, el término congruo, lo que quiere buscar es una justicia. Entonces tú tienes que asignarle a ella una pensión que le permita no solamente comer, sino pagarse un seguro social, pagar su seguro médico privado, poder tener lo básico y elemental para poder vivir, porque tú decidiste pedirle que no trabajara. ¿Y si el hombre se niega? El hombre se niega, tiene que acceder, porque resulta que no es un invento en mediación. Eso está amparado en la ley. Entonces tú tienes que cumplir con lo que te corresponde. Ahora, ojo ahí, no es que es una obligación para el resto de tu vida. Si esa señora o ese señor se vuelven a casar, termina esa ayuda. Así es. O tiene un trabajo fijo, termina la ayuda. Así mismo como te lo di, te le puedo decir, listo, se acabó, se extingue la obligación. Porque ya la otra persona tiene cómo sobrevivir. La solvencia. Correctamente. Entonces esto no es que va a ser una carga o una cruz para el resto de mi vida. Entonces cuando tú le sabes explicar de manera sencilla, sin lenguajes técnicos, sin palabras complejas, la otra parte entiende. Porque acuérdate que cuando se rompe este vínculo alguna vez se quisieron. Entonces hablemos por los buenos tiempos. Tú le pediste a esa señora que se hiciera cargo 30 años quedarse en la casa. Colgó el título, lo guardó y se dedicó 100% a tu negocio, a apoyarte, a sumar y sobre todo a cuidar a tus hijos. Y ese es un trabajo que tiene que ser remunerado. Entonces, eso en parte a la señora. Ahora vamos con los hijos. Entonces, los 3 acuerdos que tienen que ir mínimamente en un acta de mediación son alimentos, visitas y tenencia. Activamos esos 3 mecanismos, se construyen esos 3 acuerdos y con esa acta de mediación van a divorciarse a la notaría. En la notaría se van a negar a divorciarlos si no llevan un acta, si tienen hijos menores de edad. Ahora tú me dirás, y si tienen hijos mayores, se divorcian directamente en la notaría. Ahí no tienen que pasar por mediación. Mayores de edad. Si son mayores de edad. Ahora, ¿hasta qué edad del hijo el padre tiene la obligación de mantenerlo? Realmente él sí. Ahí viene lo que yo le busco a la mediación, que es la creatividad y sobre todo el interés de los hijos. La ley dice que hasta los 21 años, pero yo te pregunto a ti, ¿algún universitario termina de estudiar a los 21 años? No es así como una norma básica. Ajá. Hay chicos que a veces no son tan rápidos o que no entran a la universidad de manera O directa. quieren un masterado. O quieren estudiar algo más y hablan con el papá y le dicen, papi, apóyame, quiero terminar X carrera, quiero hacer otra. Entonces es algo de común acuerdo. No puedes decir así, cerrado, que a los 21 años. A veces hay chicos que tardan hasta los 23 en terminar una carrera universitaria. Y eso no los hace ni buenos ni malos, tienen sus propios ritmos. Exacto. Eso es lo que permite la mediación. Y si el chico trabaja mientras está estudiando, el padre igual tiene la obligación de ayudarlo hasta los 21 Si años. lo quiere hacer, sí, pero no es obligación. Ya él tiene cómo proveerse sus propios alimentos y pagar su universidad. Ahora, ahí viene también un punto clave importante. ¿Sí? Cuando una pareja, vamos a suponer que hace muchos años ya se divorció y en el juzgado le pusieron una pensión X valor, vamos a decir $300, tiene la pensión, pero ya los hijos fueron creciendo. ¿Qué pasa allí? ¿Conoces el término SUPA? ¿Lo has escuchado alguna vez? Sí. Listo, el código SUPA es el Sistema Único de Pensión Alimenticia. Luego que termine el juicio y que hace muchos años la jueza o el juez te designó alimentos, visitas y tenencia, cuando no lo hiciste por mediación sino en juzgado, asigna un código SUPA para que en esa cuenta, que a veces es virtual y les entregan una tarjeta o a veces la vinculan con tu cuenta bancaria, ahí te asignan la pensión todos los meses. Te depositan. Ahí te depositan todos los meses o lo descuentan del rol de pago del señor o él va directamente y deposita en el banco, ¿correcto? Ya. Entonces tú retiras ese dinero. Vamos a suponer que pasan los años, ya los hijos son adultos, se casaron, viven fuera, están estudiando en otro país y ese valor quedó allí porque de repente él unos meses dejó de pagar y le daba de manera directa a los hijos grandes. Entonces eso se empezó a acumular y de 300 se convirtió en 1000, se convirtió en
10.000 y hasta en $36.000. He visto pensiones de $56.000 que quedan colgados en el SUPA. Porque nunca terminaron eso. Porque nunca terminó la obligación y porque eso quedó colgado y eso va creciendo todos los días porque eso tiene intereses y multa. Entonces, ¿qué pasa? El señor va a conseguir un nuevo empleo, le van a dar un puesto público o cualquier puesto de trabajo y le dicen, usted no puede trabajar porque tiene una deuda en el SUPA. Entonces ahí tú llamas, viene a mediar, viene con los hijos mayores y le dice que la obligación alimentaria del papá siempre fue cubierta, se hace un acta de mediación en el que se estipula esta situación, este acuerdo construido y se le notifica al juez o a la jueza. Y en ese momento se extingue la obligación y se acaba esa deuda, ¿correcto? Entonces la mediación cabe siempre, Elsie, siempre. Entonces también tienen que tener claro que cuando hablamos de alimentos, no solamente estamos hablando de la comida, estamos hablando de la necesidad básica de tu hijo, lo que incluye escolaridad, pensiones, lo que incluye ropa, viajes extracurriculares, matiné infantil, el regalo, las cuentas de las aplicaciones que ven los chicos. Sí. Muchas veces incluye hasta los Robux que le compran a los hijos para jugar Roblox. Realmente la mediación permite eso de que tú no pierdas tu calidad de vida o los gastos de los chicos porque se termina la pareja. Es lo mismo que ir a un juzgado. El acuerdo de mediación es enorme. Puede acordar minucias como con quién pasa el Día de la Madre, el Día del Padre, y te da cierta flexibilidad para en un tiempo que la realidad económica de tu hijo no es X, sino Y, puedas volver a reunirte y volverlo a acordar. Perfecto, hemos estado conversando con María Elena Guillén sobre la mediación. No todo tiene que ser tormentoso en el momento en que termina una relación. Siempre hay un mecanismo y en este caso hemos conocido la mediación. Comparta esta información, hacemos una pausa. Gracias, María Elena. De nada, encantada. Y ya volvemos. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación, sin peros ni rodeos. Lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro sin censura ni